Veamos ahora un concepto importantísimo en el tema de sucesiones y es la idea de subsucesión. Les cuento primero más o menos intuitivamente qué es una subsucesión de una sucesión dada. Supongan ustedes que yo tengo una sucesión, digamos Z0, Z1, Z2, digamos que escribo así ordenadamente los términos. La idea de subsucesión consiste en ir eligiendo términos de la sucesión esta original de manera ordenada sin mezclar los órdenes de los términos. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si yo le digo a alguien, elegí un término cualquiera, y bueno, y alguien me puede decir, bueno, elijo el Z1, perfecto, lo voy a poner acá, Z1. Y luego a esa misma persona le digo, ahora elegí un índice a la derecha del 1, es decir, elegí un término dentro de esta lista, elegí un término a la derecha estrictamente de Z1. Y esa persona me dice, elijo el Z4 que está a la derecha. Bueno, perfecto. A ese lo pongo como segundo. Estoy armando una nueva lista cuyo primer término era este, cuyo segundo término es este otro. Y repito la pregunta, elegí uno a la derecha del Z4, capaz que me dicen el Z5, ok, ese lo pongo en tercer término. Elegí otro y me dicen el Z8, bueno, perfecto, ok, y eso lo pongo en cuarto término. Si continúo este proceso, voy a obtener una nueva sucesión que podría llamarle W0, W1, W2, W3, etc. Donde cada W sub algo es alguno de los términos de la sucesión original, pero de modo tal que los términos que voy eligiendo tengan subíndices crecientes estrictamente. Subsucesión, justamente la idea es de todos los que tengo ordenadamente, quedarme con unos cuantos, infinitos por supuesto, y sin mezclar sus posiciones. Esa es la idea de lo que es una subsucesión de una sucesión dada. Así que ahora me gustaría que veamos cómo formalizamos eso. Si yo tengo una sucesión compleja Zn y elijo una sucesión creciente estrictamente de números naturales, o sea, ¿qué quiere decir? Elijo como una sucesión de índices, de subíndice estrictamente creciente. O sea que para todo k en n, el n sub k es menor estricto que el n sub k más 1. Con esta sucesión compleja y esta sucesión creciente de subíndices naturales, defino una nueva sucesión compleja W sub k simplemente haciendo que el késimo término de la sucesión W sub k que sea el z, el término de la sucesión Zn cuyo subíndice es n sub k. La sucesión W sub k se llama subsucesión de la sucesión Z sub n. O sea que en este dibujito que teníamos hace un rato, el W0 era el Z sub 1. De hecho, ¿quién era N0? El 1, porque es como que yo le hubiera dicho a la persona esa que le pedía que me dictara, le dijera, elegime un número natural y yo le voy a llamar N0, entonces él eligió el 1. Ok, N0 igual a 1. Elegime un N1 más grande que N0, o sea, más grande que 1, él dijo el 4. N1 igual a 4, entonces el W1 es el Z4 y así sucesivamente. Es decir, esta definición que acabamos de hacer, captura esa idea, al ser sucesión estrictamente creciente, captura la idea de ir tomando siempre términos a la derecha, digamos, en una disposición. Veamos ejemplos que nos van a entrenar en qué es una subsucesión o cómo reconocer subsucesiones, cómo armar subsucesiones. Supongamos que la sucesión completa, que a veces yo le llamo la sucesión completa o la sucesión, la grande, digamos, la subsucesión uno piensa en algo más chiquito, a pesar de que tiene infinitos términos, pero
que la sucesión completa tenga término enésimo i a la n. O sea que acá tengo para los primeros n términos de la sucesión Zn, ¿cuánto vale Zn? Z0 vale i a la 0, que es 1. Z1 vale i a la 1, que es i. Z2 vale i cuadrado, que es menos 1. Z3 i cubo, que es menos i. Y sabemos que ese ciclo se repite. Entonces la sucesión, esta sucesión Zn formada con el enésimo término igual a i a la n, 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, y así hasta nunca acabar. ¿Qué pasa si elijo los subíndices que corresponden a los valores impares? O sea, esto equivale como a decir, elegí la sucesión de los números naturales impares, que van a ser el 1, el 3, el 5, el 7, etc. Eso va creciendo. Y fíjate en el término de que corresponda a la sucesión grande, y cada uno de esos va a ir formando un término de la subsucesión. Concretamente, para distintos valores de k, yo voy a ir poniendo acá cuánto vale el n sub k de acuerdo a esta definición, a esta elección que hemos hecho de los n sub k, los impares. Y después voy a ver cuánto vale el z sub n sub k, o sea, el w sub k. Bueno, para k igual a 0 tengo el 1. Para k igual a 1, 2 por 1, 2 más 1, 3, tengo el 3. Y bueno, obviamente tengo la sucesión de los números impares. Entonces ahora me pregunto cuánto vale el w sub k, o sea, el z sub n sub k. O sea, me pregunto, ¿cuál es la subsucesión de esta sucesión grande que queda formada gracias a elegir los n sub k, los índices acá, los índices impares? Lo más natural del mundo. O sea, si te mandan a mirar los subíndices impares, fíjate en los subíndices impares cuál es el valor del correspondiente término, y eso va formando una sucesión. I menos i menos i menos i, y así sucesivamente. ¿Está bien? Otro ejemplo, si Zn es la misma i a la n, que ya esto es una copia de lo que había recién, esta es la sucesión i a la n, 1, i menos 1 menos i, etc. Pero ahora me voy a fijar en los múltiplos, en los subíndices múltiplos de 4, o sea, el 0, el 4, el 8, el 12, que es una sucesión creciente. Y voy a ver allí 1, 1, 1, 1 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque para cada k, desde 0 hasta 10 lo hagamos, n sub k vale 0, 4, 8, 12, 16, así de 4 en 4. Y entonces la subsucesión que corresponde a los términos múltiplos de, a los términos cuyo subíndice es múltiplo de 4, siempre va a tener un 1. 0, perdón, para n igual, para el Z0 es 1, el Z4 es 1, el Z8 es 1, el Z12 es 1 y todos ellos son 1. En el caso de hace un ratito, cuando miraba la sucesión, la subsucesión de los términos impares, obtenía i menos i menos i, una subsucesión, era esa subsucesión constituía una sucesión no convergente. Esta otra subsucesión, la de los términos correspondientes a índices múltiplos de 4, es una sucesión constante, así que es recontra convergente. ¿Cómo decidir? Dado que si yo tengo una sucesión y miro una subsucesión, la subsucesión por derecho propio es una sucesión, por lo tanto puede ser convergente o no. Entonces vamos a tratar de elaborar algunas consideraciones respecto de qué relación hay entre la convergencia de la sucesión grande, digamos, de la sucesión completa y de sus subsucesiones. Acá la sucesión grande en este ejemplo no es convergente, porque oscila, no diverge infinito, pero oscila entre 4 términos. Fíjense
que esta sucesión tiene campo de variabilidad consistente en 4 puntos, nada más, el 1, el i, el menos 1, el menos i. Todos los otros términos toman uno de esos 4 números, así que el campo de variabilidad es finito. Los dejo ya pensando, después nos vamos a topar con esta pregunta de nuevo. ¿Qué pasa cuando una sucesión de infinitas posiciones tiene un campo de variabilidad finito? Por supuesto que hay por lo menos un elemento del campo de variabilidad que se tiene que repetir infinitas veces. Eso, piénsenlo, después lo vamos a elaborar un poquito más. Las subsucesiones de una sucesión nos llevan a una definición importante que lamentablemente tiene, lo que voy a definir acá tiene un nombre que ya está comprometido para otra cosa en esta misma materia, pero bueno, es el uso y costumbre y hay que tener cuidado, como les voy a mostrar yo ahora. Supongamos que yo tengo una sucesión compleja y un número L complejo. Vamos a decir que ese número L es punto de acumulación de la sucesión si hay alguna subsucesión de la sucesión grande cuyo límite sea precisamente L. La desgracia que les decía hace un rato es que el término que ya estaba comprometido es punto de acumulación. Nosotros teníamos definido lo que era un punto de acumulación de un conjunto. Ahora estamos definiendo otro concepto, si quieren véanlo así, que es un punto de acumulación de una sucesión. O sea que cuando estemos trabajando simultáneamente con conjuntos y con sucesiones, ustedes tengan presente que cada vez que alguien mencione punto de acumulación hay que preguntarle de qué, del conjunto o de la sucesión. Bueno, lo que esto dice es, ¿qué es un punto de acumulación de una sucesión? Es el límite de alguna subsucesión. Fíjense, acá por ejemplo, tengo la subsucesión de los términos de orden múltiplo de 4 es una sucesión constante, por lo tanto tiene el límite que es 1. Entonces el 1, esta sucesión, la grande, no es convergente porque vemos que oscila, pero sí el 1 es un punto de acumulación porque hay una subsucesión, la de los términos de orden 4K, que converge a 1. Así que el 1 es un punto de acumulación de esta sucesión. Como se darán cuenta, también el i, el menos 1 y el menos i son 4 otros puntos de acumulación de esta sucesión. ¿Qué quiere decir entonces que un L sea un punto de acumulación de una sucesión? Que una subsucesión, digamos ZNK, converge a L. ¿Y eso qué quiere decir? Que para K suficiente, para todo epsilon mayor que 0, existe un n en n tal que para todo K mayor o igual que n, fíjense que piensen acá como que esto es un WK. ¿Sí? Entonces, para K suficientemente grande, la distancia entre L y WK, o sea ZNK, es menor que epsilon. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una sucesión completa, puedo identificarle una subsucesión tal que si en esa subsucesión miro términos arbitrariamente suficientemente grandes, estoy suficientemente cerca del punto de acumulación, del límite. ¿Sí? Hay criterios incluso gráficos para que ya vamos a ver para decidir cuándo algo es o no un punto de acumulación. Pero antes de ver eso, quisiera puntualizar dos observaciones que no, digamos, las van a aceptar sin mayor problema y efectivamente es así. Si yo tengo una sucesión de números complejos, perdón, de números naturales, que es estrictamente creciente, o sea, cuando yo tengo cualquier sucesión de números naturales estrictamente creciente, se cumple la siguiente propiedad. Para cualquier k que yo tome, o sea, para cualquier término en el que yo piense, el n sub k va a ser mayor o igual que k. Por ejemplo, n sub 0, si es una sucesión de naturales, más vale que no va a ser menor que 0. N sub 0 va a ser mayor o igual que 0. Por algún proceso inductivo, fácil, háganlo, se puede mostrar que n sub 1 va a ser mayor o igual que 1, n sub 2 va a ser mayor o igual que 2, y así. Es muy fácil
Eso bajo la condición de que sea estrictamente creciente. Y otro hecho de los números naturales es que si yo tomo un conjunto C de los naturales, ese conjunto C puede ser finito o infinito. Bueno, resulta que es infinito si solo si es no acotado. O sea, es finito si solo si es acotado. Por supuesto, ¿no? O sea, eso yo creo que todo el mundo lo acepta, porque si un conjunto C no es acotado, no puede ser finito, porque los conjuntos finitos de números naturales tienen un máximo. Entonces no puede ser acotado. Creo que esto se acepta bastante rápidamente. Bueno, recuerden esas dos cosas porque nos van a ser útiles. Primero tratemos de ver qué relación hay entre convergencia de una sucesión y convergencia de sus subsucesiones. Fíjense este resultado que es bastante esperable. Una sucesión, si yo tengo una sucesión compleja y L un número complejo, Zn, la sucesión completa, converge a L si solo si cualquiera de sus subsucesiones converge a L. O sea, cuando una sucesión converge a L, entonces cualquier subsucesión converge a L. Y la recíproca, que en realidad es trivial, dice que si cualquier subsucesión de esa Zn converge a L, la sucesión Zn tiene que converger a L. Vamos a demostrar este sí, solo sí. Entonces, para la ida, la hipótesis es que Zn converge a L. Entonces, fíjense, yo tengo que tomar cualquier subsucesión y ver que también converge a L. Entonces, voy a tomar una subsucesión cualquiera, lo cual ya lo decimos, se supone que hemos elegido una sucesión de números, de subíndices, digamos, estrictamente creciente, la nk, y pensamos en los z sub nk. Sea z sub nk una subsucesión de la zn. Tenemos que ver que converge a L, es decir, que eligiendo K suficientemente grande, ya el término de esta sucesión está cerquita de L. Tomemos epsilon positivo, arbitrario. Como Zn converge a L, yo ya sé que existe un n en n, tal que para todo n chiquita mayor o igual que Sn grande, el módulo de L menos Zn es menor que epsilon, es decir, a partir de este n en adelante, todos los términos ya están a distancia menor que epsilon de L. Por lo tanto, para cualquier K que yo tome mayor o igual, o sea, el mismo n que me sirve para demostrar que L y Zn ya están cerquita a distancia menor que epsilon, ese mismo n me va a servir para demostrar que el Znk ya está cerquita de L. ¿Por qué? Simplemente, si yo tomo cualquier K mayor o igual que n, pienso en el subíndice n sub k en relación a n sub n. Por supuesto que como la sucesión de los n sub k es creciente, si esto es mayor o igual que esto, el n sub k es mayor o igual que el n sub n. Y por lo que decíamos acá, n sub n es mayor o igual que n. Así que eso quiere decir, en otras palabras, para cualquier k mayor o igual que n, el n sub k que yo tome en esta subsucesión, el término, ya va a ser mayor o igual que n y por lo tanto va a caer en esta condición y por lo tanto para todo k mayor o igual que n, el z sub, el correspondiente subíndice ya está a distancia de L menor que epsilon y por lo tanto, como el epsilon era arbitrario, el límite de la subsucesión es precisamente L. Para la recíproca, fíjense que les decía hace un rato que la recíproca es trivial porque si yo tomo como cualquier sucesión es subsucesión de sí misma, es decir, si basta con tomar n sub k igual a k para que n0 sea 0, n sub 1 es 1, n sub 2 es 2, entonces obviamente z sub nk va a ser igual a zk y por lo tanto voy a tener la sucesión completa, o sea que cualquier sucesión es subsucesión de sí misma. Entonces, si cualquiera de las subsucesiones converge a L, en particular ella que es subsucesión de sí misma, también converge a L. Ahora tratemos de ver qué condiciones tiene que cumplir un L para ser punto de acumulación de una sucesión.
¿Sí? Ya sabemos que, por ejemplo, L es el límite de una sucesión cuando cualquier entorno de L contiene a todos salvo una cantidad finita de términos de la sucesión. Entonces, en cualquier entorno hay infinitos términos de la sucesión, pero más que infinitos están todos a partir de un cierto n en adelante. El punto de acumulación es un poquito más débil que eso, fíjense. Si yo tengo una sucesión compleja y un número complejo L, vamos a demostrar que L es punto de acumulación de la sucesión, sí y solo sí, o sea, caracteriza a los puntos de acumulación. Cualquier entorno de L contiene infinitos términos de la sucesión. Que contenga infinitos es un poco más débil que pedirle que estén todos, salvo una cantidad finita, como se darán cuenta. Así que es como que la mosca en su trayectoria, por ejemplo, piensen en I a la n. La mosca visita 1, i, menos 1, menos i, y recurrentemente vuelve a las cercanías, en realidad cae sobre esos puntos, entonces cae infinitas veces en los entornos, en cualquier entorno de cada uno de esos puntos. Resulta que eso caracteriza a los puntos de acumulación de las sucesiones. Para la ida, yo tengo como hipótesis que L es punto de acumulación de Zn, o sea que existe una subsucesión de la Zn cuyo límite es L. Así que tengo que mostrar que cualquier entorno de SL posee infinitos términos de la sucesión. Eso es muy fácil porque si yo tomo cualquier entorno, es decir, pienso un epsilon arbitrario y y miro el entorno de radio epsilon alrededor de L, como SL es el límite de esta sucesión, ese entorno va a tener a infinitos términos de la sucesión. De hecho, los va a tener a todos a partir de un cierto n mayúscula. Y como cada uno de esos términos de esta subsucesión es a su vez un término de la sucesión grande, de la completa, entonces obviamente se deduce que este entorno contiene una cantidad infinita de términos de la sucesión. ¿Sí? O sea, todos los términos de la subsucesión a partir de un cierto n en adelante están todos en el entorno de radio epsilon. Y eso quiere decir una cantidad infinita de todos estos. Por lo tanto, como esa cantidad infinita de términos de acá también son, cada término de acá es término de acá, quiere decir que la sucesión Zn tiene infinitos términos en el entorno. Vamos con la vuelta. La vuelta es un poquito más elaborada que la de recién. Porque mi hipótesis dice que cualquier entorno de L, o sea, tengo una sucesión que cumple que cualquier entorno de ese número L posee infinitos términos de la sucesión. Y tengo que mostrar que ese L es un punto de acumulación. Es decir, con la hipótesis de que cualquier entorno de L posee infinitos términos de Zn, tengo que armar una subsucesión de la Zn que converja a L. Eso tiene una pequeña sutileza. Fíjense, para cualquier número natural k, yo voy a llamar I sub k a todos los índices n, tales que Zn está en el entorno de radio 2 a la menos k de L. Es decir, dado k, cualquier natural, voy a pensar en el entorno de radio 2 a la menos k alrededor de L. 2 a la menos k es un numerito que cuanto más grande es k, esto es más chiquito, pero siempre positivo. Entonces voy a pensar en el entorno de radio 2 a la menos k alrededor de L y me voy a fijar en todos los términos de la sucesión Zn que estén dentro de ese entorno. Nuestra hipótesis dice que cualquier entorno de L posee infinitos términos de Zn, así que eso quiere decir que este I sub k para cualquier k natural que yo tome, voy a tener un entorno cada vez más chiquito, pero cada I sub k va a ser infinito. Eso es lo que me dice la hipótesis. Y por lo tanto, fíjense que I sub k es los subíndices, es decir, es un subconjunto de los naturales. Así que si es un conjunto infinito,
quiere decir que es un conjunto no acotado, esa observación que veíamos hace un rato. Entonces, ahora yo voy a, si un conjunto es infinito y por lo tanto no acotado, quiere decir que tiene elementos tan grandes como yo quiera. ¿Mm? Así que yo voy a elegir cualquier número n0 en i0. Como i0 es un conjunto infinito, ¿qué problema me voy a hacer en elegir un número de allí? Cualquiera, el que quiera, n0. Y luego voy a elegir un n1 en i1, pero con la condición de que n1 sea más grande, estrictamente más grande que n0, y lo voy a poder hacer porque i1 también es un número, es un conjunto infinito y por lo tanto no acotado. Siempre puedo elegir cosas tan grandes como yo quiera. Por lo tanto, continuando así, para cada k mayor o igual que 1 voy a poder elegir un n sub k en el i sub k, tal que n sub k va a ser más grande que n sub k menos 1. Es decir, por ejemplo, elijo un n1 en i1 tal que n1 mayor que n0. Después elijo un n2 en i2 tal que n2 mayor que n1 y así sucesivamente. Eso me permite completar una sucesión estrictamente creciente de números naturales. Y por lo tanto, puedo pensar en la subsucesión de Zn que corresponde a esa elección de los subíndices. La z sub n sub k, al ser nk estrictamente creciente, eso es todo lo que necesitamos para saber que la sucesión znk es una buena subsucesión de Zn. ¿Y qué pasa con esa subsucesión znk? Para cualquier k natural, recuerden que nk está en i sub k. Y estar en i sub k quiere decir que el correspondiente término, znk, está en el entorno del radio 2 a la menos k de L, o sea que la distancia de znk a L es menor que 2 a la menos k. Y bueno, obviamente cuando k se hace cada vez más grande, la distancia entre znk y L tiende a cero y por lo tanto el límite cuando k tiende a infinito del módulo de znk menos L es cero. Y eso quiere decir que la sucesión znk es igual a L y por lo tanto, fíjense, he tenido que armar, dada la Zn, una sucesión, una subsucesión que converja a L. Bueno, lo he logrado hacer y por lo tanto L es punto de acumulación, con lo cual queda demostrada la vuelta. La sutileza es la siguiente. Alguien capaz que piense, ¿y por qué no elegir directamente, digamos, si yo sé que cualquier entorno de L posee infinitos términos de Zn, ¿por qué no agarrar el entorno de radio 1 y elegir allí un n0? Agarrar el entorno de radio 1 medio y elegir allí n1. Agarrar el entorno de radio 1 cuarto y elegir allí un punto de la sucesión en el entorno de radio 1 cuarto y así sucesivamente. Porque eso no necesariamente me daría una subsucesión, podrían estar entreverados los términos. Con esta construcción sí construimos una subsucesión.